fiscalía a mí me quiere, no hay que... Un episodio grabado clandestinamente durante una reunión con contratistas del Ministerio de Deporte marcaría su gestión en el gabinete de Correa. Desde allí, Raúl Carrión fue conocido en el gobierno como el dueño del circo. Antes de cumplir un año en funciones, la unidad de gestión interna de la presidencia, encabezada por José Luis Cortázar, le empezó a seguir los pasos por denuncias de coimas y repartos para la adjudicación de contratos de obras de cara a los Juegos Deportivos Nacionales del 2008. En diciembre del 2007, dos de sus más cercanos colaboradores, Fernando Moreno y Mario Montevideo, fueron capturados en un operativo en el que también se pudo incautar más de $300.000 en efectivo en el departamento de Moreno, al norte de Quito, y decenas de cheques por más de $1 millón, que según evidencias recogidas dentro de un computador, corresponderían a porcentajes de cerca del 15% de 146 contratos asignados a supuestos proveedores de esa cartera de Estado. En el parte policial consta que Moreno intentó comerse varios cheques para intentar no dejar rastro, pero fueron recuperados y hoy forman parte de las evidencias del caso. La Fiscalía inició una indagación por presunto lavado de activos y vinculó al ministro Carrión, quien renunció al día siguiente y desapareció de la escena pública. Y continuará el proceso normal ante las autoridades competentes. Se lo volvió a ver en enero de 2008 en Guayaquil. Fue a la Fiscalía a rendir su versión y allí contó que estaba enfermo. Entonces fue sorprendido con una orden de prisión que se había firmado simultáneamente en un juzgado de Pichincha, mientras él estaba delante del fiscal. No hay ningún hecho ilícito que se haya cometido. Los líos judiciales de Carrión empezaron con las obras contratadas en el año 2007. Una inversión de casi $10 millones para infraestructuras que no solo que no pudieron terminarse a tiempo para los Juegos Nacionales 2008, sino que hasta el día de hoy siguen en completo abandono. En Macas está el complejo deportivo Leonidas Proaño como un monumento a la desidia. Lodo y materiales de construcción amontonados por todos lados. Y en el estadio Tito Navarrete de la misma ciudad, nadie juega fútbol. Es imposible en las condiciones en que quedó la obra hasta el último día que duraron los trabajos. Me dio una tristeza enorme ver a niños y jóvenes practicando dentro de un coliseo hecho a la mitad, de arriba y de abajo. Mientras en Cuenca así está el centro de alto rendimiento. Los contratistas dejaron sus compromisos una vez que estalló el escándalo y los trabajos hasta el día de hoy han podido reiniciarse. Se subdividieron 27 contratos para terminar esta obra y eso provocó de que unos cumplan, que unos verdaderamente lo hagan con responsabilidad y otros no lo han hecho. En la provincia de Imbabura, el complejo deportivo Carpuela está desolado. La obra muerta espera por sus acabados. Solo esta construcción motivó un nuevo proceso judicial contra Carrión y varios funcionarios más. Que se finiquite absolutamente todos los contratos que tuvieron anteriormente para que el cuerpo de ingenieros entre de forma total para la terminación del complejo. Finalmente, en Río Verde, Esmeraldas, el nuevo ministro José Ceballos, tras un breve recorrido, criticó el abandono y la despreocupación de sus antecesores. El centro de alto rendimiento, hoy por hoy, no está preparando a nuevos campeones. Tentativamente lo vamos a terminar hasta fin de año. Ese es el propósito, esa es la meta. La Contraloría entregó a la Fiscalía al menos 9 auditorías en los que hallaba indicios de responsabilidad penal contra el exministro y otros 5 involucrados, sus 2 asesores y contratistas del ministerio, por estas y otras obras. Pero el exsecretario de Estado salió de la cárcel el 22 de diciembre de 2008, en vísperas de un feriado de Navidad. La primera sala reemplazó la prisión preventiva por la disposición de presentarse periódicamente al juzgado. El fallo fue duramente criticado por el fiscal Pesantes, quien incluso abrió una indagación para investigar la conducta de los magistrados. Se demuestra que ha habido un afán de favorecer a Carrión para que salga en libertad. Incluso Fernando Moreno, el comecheques, dejó meses más tarde la cárcel por la caducidad de la prisión preventiva y nunca más se supo de él, pero aún es requerido por la justicia. Carrión fue sobreseído definitivamente en el caso de lavado de activos porque la Fiscalía nunca pudo comprobar un crecimiento desmedido de sus cuentas. El caso Carrión y la supuesta red de corrupción del Ministerio del Deporte se volvieron una frustración para el anterior titular de la Fiscalía. Yo acusé Ministerio del Deporte, por ejemplo. el Ministerio del Deporte. Ahí me parece que 11 instrucciones fiscales se pidió la orden de prisión. El señor conocido como alias Tragacheques huyó del país después de que un año no se dictara sentencia en la corte. Tendrán que responder ante la historia. El actual fiscal, en tanto, asegura que personalmente
acudirá a las audiencias para garantizarle al país que haya justicia. Las audiencias las voy a llevar yo porque él lleva fuero de Corte Nacional y por lo tanto yo voy a intervenir directamente en esas audiencias. Hoy por hoy, Carrión asiste cada 2 semanas a la Corte Nacional. Lo encontramos por estos pasillos. Fuera de cámaras nos dijo que se sigue sintiendo un perseguido político. Aún debe enfrentar otros procesos por peculado atenuado. De ser hallado culpable de ese delito como autor, podría recibir una pena que va desde 1 hasta 5 años. La estrategia legal de su defensa es unificar los procesos, es decir, un solo proceso por el delito más grave. ¿el delito más grave es lavado de activos? Así es. ¿Las otras causas deberían extinguirse según su propuesta? Tendrían que acumularse. ¿Qué quiere decir eso? Por la conexidad tiene que acumularse a un solo proceso. Para mediados del mes de septiembre serían convocadas al menos otras 4 audiencias en los procesos que aún debe enfrentar Raúl Carrión aquí en la segunda sala penal de la Corte Nacional de Justicia. Y luego de ellas recién se podría determinar si tuvo o no participación en el delito de peculado atenuado. En la segunda sala, su presidente Luis Quirós trabaja consciente de la presión pública del caso. Los procesos siguen en etapa de indagación, pues dicen estar dentro del plazo. Esta sala maneja 4 procesos. ¿Todos contra el doctor Carrión? Todos contra el doctor Carrión y otros colaboradores. Pues tienen su mismo origen, su misma raíz, su mismo estudio. Así es. Y mientras se espera un desenlace judicial a esta denuncia en provincias como Morona, Imbabura, Azuay y Esmeraldas, la maleza y el polvo le ganan terreno a las obras inconclusas que en su momento se ofrecieron a los deportistas. Ellos no entienden de subdivisión de contratos ni de dueños de circos, pero con esfuerzo siguen entrenando así, en pistas y canchas de tierra, espacios abiertos o donde puedan, no en escenarios hechos en este gobierno, que históricamente registra la mayor inversión en el campo del deporte. Jorge Rodríguez, 24 horas. No olvido olvidar, y aquí un par de datos interesantes desde